Bueno, arranquemos. Hay varios colegas y varias colegas inscriptas que por ahí se irán sumando a medida que tengamos el encuentro, pero ya por el horario vamos a dar inicio, hemos esperado ya más de 15 minutos. Bueno, aquí estamos dando inicio a este curso, a este seminario de actualización profesional, muy contentas desde el colegio porque es después de mucho tiempo que podemos encontrarnos y reunirnos con colegas de todas las delegaciones de la provincia, lo cual, si bien no nos ha quedado otra que hacerlo virtual, teníamos otras expectativas a principio de año, pero bueno, ya no queríamos que pasara más tiempo para poder encontrarnos. Este seminario lo hemos pensado en un inicio con Ana, que ya la vamos a presentar bien enseguida, pero con una colega, amiga, que nos ha acompañado ya desde hace tiempo en diferentes instancias de formación en la provincia. Queríamos compartir con las delegaciones, que por allí son los lugares a los que los cursos cuando se hacen presenciales no llegan, no llegamos siempre como queremos, entonces decidimos empezar estas instancias, retomar, ¿no?, las instancias de formación en este periodo con las delegaciones. Este primer encuentro será común para todas, pero después los dos próximos encuentros van a ser ya por cada una de las localidades y delegaciones. Contarles que las docentes que nos van a acompañar, que van a acompañar a Ana, son docentes de la provincia, que también están por allí conectadas, las hemos visto, a Janina Rosland, Belén Patir y Belén Jodar, que van a seguir trabajando en los próximos 2 encuentros. Está acompañándome acá Daniela Romano y Lucila Castro, que ellas están tanto en la Secretaría de Delegaciones como en la Secretaría de Formación del colegio, con quienes hemos venido organizando un poco los encuentros, así que también brevemente les voy a dar la palabra a ella. Solo decirles que Ana, que nos acompaña ahora, para quienes no la conocen, que va a trabajar el tema de intervención profesional, territorio e instituciones, es trabajadora social, magíster en políticas sociales, doctora en ciencias sociales, docente e investigadora en la Universidad Nacional de La Plata y en la UBA, y reciente decana electa de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿o no, Ana? Estoy mal. No, me encantaría. Todavía pero todavía no, falta que voten los estudiantes. Falta una instancia. Bueno, ahí, pero no hay que celebrar antes de tiempo, por favor. Candidata decana de la universidad también, de la facultad, mejor dicho, y de la UBA. Así que bueno, era contarles un poquito brevemente sobre ella, y bueno, Dani, si querés. Hola, ¿cómo están? Sí, brevemente decirles que esta capacitación surge, bueno, como dijo Soledad, que tiene que ver con esto de querer empezar con las delegaciones, que siempre ha sido esta asignatura pendiente nuestra de formación en los lugares, y que el tema, los objetivos de la misma, tiene mucho que ver con lo que hemos ido nosotros recepcionando en las diferentes reuniones, las últimas que fueron desde el año pasado hasta la fecha virtuales, salvo que ya pudimos hacer una presencial en Valledupar esta semana, pero tiene que ver con eso, con las demandas y con las inquietudes de las y los colegas que han ido presentando en los momentos de las reuniones. Así que esperamos que esto pueda, de alguna manera, estar acorde a las expectativas que se tienen con respecto al tema. Yo creo que sí, el tema de unir nuestra intervención con lo territorial y con lo institucional es una inquietud que se tiene no solamente a partir de esta pandemia desde el año pasado, sino que también es una práctica que nos debemos repensar en forma continua. Así que bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos, bienvenida Ana, y espero que les guste y que nos sigamos encontrando en los próximos encuentros. Bueno, ¿cómo están? Buenas tardes a todos, a todas. Gracias por haber participado, haber
haberse inscrito a esta nueva propuesta. Gracias, Ana. Pido disculpas públicamente porque yo fui la que tenía el dato creído de que ya estaba cerrado el proceso de elecciones. Me encantaría. Pero bueno, de acá toda nuestra fuerza y éxitos para ese momento. Gracias a las colegas también, como decía la Sole, Belén Jodar, Belén Patiri y Yani Roslan, compañeras de acá, que también es una apuesta importante de poder articular procesos de formación con colegas como Ana Aria y colegas nuestras acá que vienen desarrollando y que dan cuenta día a día de un ejercicio profesional muy interesante, que me parece que está bueno para que ellas compartan su experiencia y sus saberes. Y bueno, y contarles que ahora la parte más dura, si se quiere, pero que tiene que ver con que la propuesta consta de 3 encuentros por delegación. Este primer encuentro es general con Ana, y después las compañeras, ahí Belén, las dos Belén y Janina van a armar talleres por grupo, que se ha informado esto en el programa y en las distintas difusiones que se han hecho, y ellas van a seguir trabajando con ustedes de acuerdo al cronograma establecido en esos talleres para completar el curso. Que bueno, que un poco lo que pensábamos era esto, ¿no? Como decía la Dani, es un tema que teníamos siempre en agenda, de poder pensar los procesos de formación en un momento de reflexión y de poder trabajar cada uno en su territorio, ¿no? Con las delegaciones, y de que puedan juntarse, que puedan articular, que puedan conocerse. Sabemos que eso ya sucede, pero bueno, acompañar también desde esta manera con un proceso de formación. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Ana, nuevamente, y a todos los que están hoy presentes. Bueno, les agradezco yo a ustedes que me hayan invitado. La verdad que siempre es un placer para mí estar con el Colegio de Trabajo Social de Mendoza, que siempre me invitan y siempre que voy. Ahora parece que han vuelto todo, pero se le ha activado. Hay una colega, Ana Bazán, si podés silenciar tu micrófono. Sí. Ana, ¿nos escuchás? Sí, ahí voy. Ahí no estaba como que se me activa otra cuestión. Ahí. Ya, Ana, no te hagas problema. Te cuento para que no te sientas incómoda lo que me pasó. Te cuento lo que me pasó a mí, que estaba dando clase en el doctorado de la UBA y había gente de otros países y estaba todo muy formal y yo me había armado una cosa re formal y qué sé yo, y estaba en este mismo lugar en el que están ustedes, y al costado tengo acá una colchoneta que es la que usamos para hacer gimnasia, usa mi hijo más chico. Y usan mis hijos. Yo tengo un hijo de 18 años que hace fútbol, está todo marcadito, y entró prácticamente desnudo a buscarla, con un calzoncillo mínimo. Y yo lo vi, porque veo acá, no sabés lo que eran los cuadraditos, se agarraban la cabeza, se reían. Yo encima empecé a dar explicaciones. Esto de trabajar en la casa tiene sus cosas positivas, tiene esto de positivo que, por ejemplo, estamos nosotros encontrarnos, que para mí es un placer y qué sé yo, pero tiene estos problemas, que uno se entera de las cosas familiares, de qué va a hacer las compras del otro, viste que aparece esta cosa, ¿te parece que compre tal cosa? Así que no te hagas problema. Bueno, pero vamos a aprovechar. Sí, mil disculpas. Ana, no te hagas. No, al lado de lo mío, lo tuyo no tiene. Es más, nos quedamos con ganas de saber un poquito más. Bueno, yo les agradezco muchísimo la invitación, y mi idea, cuando me dijeron de acercarme a conversar con ustedes, era por ahí traer algunos resultados de algunos análisis y algunas discusiones y también de algunas investigaciones que llevamos adelante en los 2 lugares en donde yo trabajo, en la Universidad Nacional de La Plata y en la Universidad de Buenos Aires. Aclaro que todo lo que yo puedo contar es análisis centrado aquí, porteño-céntrico, diríamos. Sonia Álvarez Leguizamón le llama pampocéntrico, o sea, con lo cual ustedes verán de esto qué les sirve para pensar y qué no les sirve. Digo, no tiene pretensiones de federalismo, o sea, no es que pienso que lo que les voy a contar pasa en todo el país, es lo que pasa en mi lugar. Yo se los comparto y ustedes... y conversaremos acerca de las diferencias, de las similitudes, de las situaciones. Pero esto me parece importante para hablar con comodidad. Yo voy a hablar de lo que pasa, pero cuando diga lo que pasa, es lo que pasa
en el pequeño mundo en el cual yo circulo, digamos. Y ustedes después me contarán. Yo quiero centrarme sobre un tema que me parece que tiene una centralidad política importante, y cuando digo una centralidad política es que me parece que en esta etapa histórica es un tema en el cual se ponen en juego y se desafían la posibilidad de consolidar derechos de las personas usuarias, derechos de nosotras y nosotros como trabajadores, o sea, que tienen centralidad en la construcción de sociedad, por decirlo de manera clara. Y me parece que hay procesos que tienen centralidad, que siempre lo han tenido, pero que en esta etapa tenemos que revisar más, tienen que ver con la construcción de lo institucional, con discutir lo institucional desde algunos lugares novedosos o distintos o situados que no son por lo menos los que se discutían cuando yo me estudié en la carrera. Me parece que hay una discusión sobre lo institucional que nosotras desde el trabajo social nos debemos, ¿no? O sea, como que me parece que es un objeto y su relación con lo territorial y su relación con cómo nosotros nos paramos desde una perspectiva profesional, me parece que ameritan alguna discusión. Yo les voy a pedir un favor, usen el chat, por si alguien no lo sabe usar, es el triángulo, hay abajo un signo de diálogo como de historieta que dice chat, y pongan en el chat qué es lo primero que a ustedes se les ocurre cuando piensan en la palabra institución. Burocracia, soporte, normas, encuentro, objetivos, personas, normas, corset, espacio, recursos, reglas, organismo. Perfecto. Perfecto. Disputas de poder. Interdisciplina. Bien, excelente. Ahora acá uno más. Redes. La cuestión de lo institucional, miradas diferentes. La cuestión de lo institucional tiene en el trabajo social y en el conjunto de la sociedad, uno podría decir, pero en el campo del trabajo social en particular, bastante mala prensa, ¿no? O sea, la institución, no sé si entre ustedes pasa, pero suele ser como un lugar, por un lado, un lugar de queja, por la situación de maltrato, por varias de las cosas que ustedes dijeron, por la cuestión burocrática, por la cuestión de la sensación de corset. Además, por ejemplo, en muchas situaciones, la institución aparece como ha aparecido históricamente, y lo apareció en nuestros textos, con los textos que nosotros nos hemos formado, ha aparecido como un lugar a superar, un lugar desde del cual salir, ¿no? Del cual, me acuerdo que Norberto Layón hablaba de la brecha institucional, ¿no? O sea, de meterse en las brechas, en los intersticios institucionales. La institución aparece, incluso hay una imagen. Quienes tengan posibilidad de prender la cámara, para mí sería mejor, los que puedan, las personas que puedan, si están haciendo algo indecente no, porque queda feo, pero quienes no estén haciendo cosas indecentes y no tengan problemas de conexión y prenden la cámara,
para mí me facilita mirarle la cara para sostener la clase. Pero a ver, díganme ustedes si es así también en Mendoza, porque en Buenos Aires es muy frecuente en las discusiones del colectivo profesional ciertas imágenes alrededor de la idea del escritorio y el territorio, ¿no? Entonces, esta idea de que hay que salir del escritorio e ir al territorio. ¿Han escuchado ustedes esta metáfora? Bueno, esta idea, ¿no? Como, en la cual parece que ir al territorio es virtuoso. Hasta ahí yo coincido, ¿no? O sea, la importancia de la articulación territorial, de poder abrirse a las realidades de otras organizaciones, recorrer el barrio, hasta ahí estamos de acuerdo. Ahora, el abandono de la idea del escritorio, pues, pensando en el símbolo del escritorio como el lugar de lo institucional, me parece un poco peligroso. Y quiero empezar esta intervención desde ahí. Las instituciones son todas estas cuestiones que ustedes han dicho aquí. Sin duda son burocracias, o sea, las instituciones son reglas sostenidas en el tiempo. Sin reglas sostenidas en el tiempo no hay institución. Y las instituciones también son un corset. Me encantó la metáfora que usó Caro Méndez de corset, porque el corset puede ser una buena metáfora para la institución, porque limita, pero también contiene. O sea, en algún punto limita, pero también puede llegar a ser soporte. Por definición, todas las instituciones, lo que dicen los clásicos es constriñen y habilitan. O sea, controlan, limitan, que no se puede, que se debe, pero también habilitan. Todas las instituciones, la discusión ahí no es que las instituciones controlen, sino la discusión es qué cosas se encuentran controlando y qué cosas se encuentran habilitando. Había hace un tiempo una discusión importante sobre el tema de control social, no sé si ustedes participaban de esas discusiones, pero esta idea de salir del control social. En realidad el control social como práctica no es una práctica negativa per se. Cuando nosotros queremos limitar el avance de la violencia machista, queremos ejercer una forma de control social. Cuando nosotros queremos impedir las prácticas, qué sé yo, autoritarias con las niñas, también estamos haciendo una práctica de control social. El tema es qué es lo que se controla, qué es lo que se limita y qué es lo que se habilita. Esa sería una interesante pregunta para hacerle a las instituciones. Pero las instituciones también son posibilidades de sostener en el tiempo prácticas. Las prácticas que no se institucionalicen, las prácticas que no transformen y generen reglas estables, serán prácticas que duren poco tiempo, que duren tiempos muy limitados. Por eso, esta discusión entre el escritorio y el territorio habría que ponerle alguna duda, porque en realidad quizás lo más conveniente sea pensar en modelos que no sean negadores de la otra instancia, o sea, territorio o institución, ¿no? Sino que permitan el y el potencial. Después les voy a contar más sobre nuestras investigaciones en territorio, pero lo que nos pasaba a nosotros en las investigaciones en territorio es que la gente de los territorios nos reclamaba más instituciones, reclamaba más presencia de la escuela, reclamaba más policía, reclamaba más escuela, no es que reclamaba menos de esto. Con lo cual, este modelo de pensar a las instancias de reemplazo de lo institucional versus lo territorial, me parece que tendríamos que poner en duda. ¿Saben qué? Me parece que está haciéndole ruido el micrófono a Fernanda. Por ahí la pueden, si Fernanda se puede, ahí está.
Entonces me parece que es un buen punto de partida para empezar este diálogo, en el cual me parece que tenemos que avanzar hacia modelos de sumatoria, modelos de potenciación y no de versus. Lo institucional no es versus el territorio, y el territorio no puede nunca reemplazar al institucional. Me parece que los discursos que se construyeron pensando a lo territorial como reemplazo de lo institucional o a lo institucional como reemplazo de lo territorial, son discursos que no han generado habilitaciones, que no han generado posibilidades de superación. ¿Y por qué me parece que yo les había dicho al comienzo que este es un momento políticamente central para esto? Y me parece que es políticamente central para esto porque la Argentina, durante la primera década del siglo, hizo una importante modificación de sus leyes sobre lo social, principalmente las leyes que fueron las 26.061, que es la ley de protección de las niñas, niños, adolescentes, la ley de salud mental, varias leyes, que salvo la de educación, que es la 26, creo que es la 26.061 la de educación, pero salvo la de educación, que es la única que no tiene este problema, porque sí tiene clara la cuestión institucional, esa ley, el resto de las leyes tuvieron mucho más claro las instituciones que no tienen que intervenir. O sea, no queremos encerrar en instituciones psiquiátricas a las personas con sufrimiento mental. No queremos el patronato para las niñas y los adolescentes. O sea, no queremos, está más clara las instituciones que no, que las instituciones que efectivamente sí se convierten en garantes de derechos. Es decir, bueno, está claro, si no queremos el manicomio, la lógica manicomial, no queremos el manicomio como la institución que se dedique a cuidar a las personas con sufrimiento mental. Bueno, ¿cuál es la institución de reemplazo? ¿No? No queremos internar a las niñas y a los niños por problemas asistenciales. Está bien, ¿no? ¿Quién va? Por lo menos creo yo que es difícil sostener hoy que nos interesan las internaciones en hogares. O sea, ahora, ¿cuáles son las instituciones que se dedican a proteger y habilitar los derechos de estas poblaciones? Y frente a eso tenemos un repertorio muy grande de instituciones, tenemos nuevas figuras, incluso aparece la figura de la corresponsabilidad, no sé si ustedes la utilizan en Mendoza, pero forma parte del lenguaje de las leyes. Aparecen un montón de figuras, pero que no tienen la claridad que tenían las formas anteriores, y que a veces y que nos dejan a veces flancos de mucha debilidad a la hora de intervenir sobre estos problemas. ¿Lo ven ustedes así? Me gustaría que hagamos un intercambio a partir de esto que comenté. ¿Les parece algo de lo que les estoy diciendo les resuena en sus prácticas o en sus preocupaciones? Quienes tengan ganas pueden desmutearse y directamente comentar. Hola, soy Daniela Méndez. Hola, Trabajo en Daniela. ¿Qué tal? Trabajo en salud mental infanto-juvenil y justamente, bueno, vez anterior conversábamos sobre ambas leyes, ¿no? Las que vos, Ana, mencionabas, la 26.061 y la 26.657 de salud mental. Y considero que son leyes de avanzada y es como hacia dónde tenemos que ir. Lo que pasa es que claramente luego en lo cotidiano y en el territorio nos encontramos con esos vacíos de que no hay instrumentos para operativizar esas leyes. Nos pasa tanto en niñez, justamente estoy en salud mental infanto-juvenil, entonces lo veo desde el sistema de protección de las niñas, niños y adolescentes y desde los dispositivos de salud mental también. Nos queda después bueno, ¿y ahora cómo? O sea, coincidimos
hacia allá vamos, pero ¿cómo? Eso sí, coincido en eso. ¿Alguien más quiere comentar algo si coinciden con esta o no? Por ahí yo lo que pensaba, hola Belén, Belén, joder. Hola Belén. Re interesante. Cuando vos hablabas del tema de los discursos y de las instituciones y de las leyes, ¿no? Como ese triada ahí como re interesante. Y por ahí pensándolo desde el movimiento del Ni Una Menos, cuando vos decís las instituciones que no queremos y de repente las instituciones que sí queremos. O sea, por ejemplo, cuando la ley de violencia es muy clara en relación a lo que se busca, las organizaciones sociales en tal espacio, o sea, digamos, están todos los actores institucionales que están en juego en ese lugar. Esa ley, por ejemplo, viene como a tener esto, como una claridad en las instituciones que no se querían y como así una maqueta, si querés usarle la palabra, de como de la estructura de instituciones que sería lo que haría ese andamiaje, ¿no? Entre ese corset y lo que acoge, digamos, jugando también con ese mismo movimiento también de las instituciones. Me quedé como reenroscada en eso. Súper interesante lo que traes, linda metáfora la que usaste, Belén. Escribila, es un reartículo, te recomiendo. Escribila y mandala a una revista, me encantó. Y no es algo menor que no tengamos claridad ustedes usaron varias palabras interesantes, decían instrumentos, el cómo, ¿no? La idea. ¿Por qué eso son las instituciones? O sea, la posibilidad. Y ahí me parece que también es cierto que en estas leyes aparecen ciertas apelaciones a las formas de protagonismo de la sociedad civil, de las organizaciones sociales, del conjunto de instituciones, pero me parece que ahí hay algo a construir. Hay algo a construir. Y me parece que en esta etapa en particular ya no basta con el diagnóstico de las deficiencias de las instituciones, porque eso ya lo sabemos, eso lo dicen las leyes, eso es hoy lo legal, si se quiere. Lo que complejiza más es decir, bueno, ¿cuál es la propuesta? ¿Cuál es la propuesta que se plantea para la construcción de estas instituciones? Y ante esto me parece que hay algunos elementos en nuestra propia profesión, en nuestra forma de la historia del trabajo social argentino, de nuestra propia tradición, que a veces nos trae algunos problemas para pensar. Quiero dedicar unos minutos a meternos con cómo aprendimos a pensar a las instituciones, o cuáles son las metáforas que a veces usamos para pensar a lo institucional. Yo empecé con la del escritorio y el territorio, por ejemplo, ¿no? Esa es una. Después, la historia del trabajo social se llevó relativamente tensa con lo institucional, sobre todo las perspectivas consideradas críticas en la disciplina. De hecho, la reconceptualización planteaba que había que salir de las instituciones. Las instituciones eran las garantes de la reproducción de un orden injusto, y por ende había que irse de las instituciones y plantear prácticas en ámbitos de organización popular y demás. La idea de la posreconceptualización, y estoy pensando aquí en el manual del CELAT, en varias propuestas que en Latinoamérica se usaron mucho para enseñar y demás, planteaba la relación entre el trabajo social, más que el trabajo social, las trabajadoras sociales, los trabajadores sociales y las instituciones y los usuarios a partir de la imagen gráfica del triángulo. Es decir, yo me acuerdo que el manual tenía unos dibujitos, el manual lo deben haber conocido, era el libro azul del CELAT, fue muy famoso, se usó muchos años para enseñar. Las personas más grandes lo deben recordar. ¿En el consejo te acordás de eso o no? La colega que está ahí pone cara de que no te acordás o no te acordás, no me acuerdo tu nombre.
La colega del colegio que está ahí adelante del cartel. Vos, sí. Perdón, Ana, sí, lo que decía es que hay muchas jóvenes y muchos jóvenes en ¿Pero vos te acordás de ese libro? Sí. Bueno, era un manual muy usado. Yo lo tengo acá. Miren, si me dan... a ver si lo veo. No sé dónde lo tengo acá a mano, pero si no se los mostraría. Bueno, pero la cuestión es que en este manual aparecía la idea del triángulo. ¿Y qué decía? Ya no decía como en la reconceptualización las instituciones, hay que huir de las instituciones. Decía, bueno, las instituciones están y hay que hacerse cargo de que están. Y son objetos difusos, decía, son objetos complejos porque si bien representan el orden imperante, también responden a veces a algunas demandas de los sectores populares. Y el planteo dice algo así como, bueno, en ese momento se hablaba todo en masculino, dice, el trabajador social tiene que colocarse en un lugar de mediación entre los usuarios y las instituciones, ¿no? Un triángulo en el cual en un vértice estaban las instituciones, en el otro vértice estaban los usuarios, y en el otro vértice estaba el trabajo social corporizado en la trabajadora o el trabajador social. Esta idea, a mí me parece, que era con la que nosotros aprendimos, me parece muy cuestionable. Primero, porque se coloca para pensar el problema por afuera y por arriba. Se coloca por afuera y por arriba tanto de los usuarios como de la institución, ¿no? Esta idea de la búsqueda de la mediación, y no porque los trabajadores sociales no mediemos, pero también median otras profesiones. También me parece que es un lugar un tanto soberbio el de pensar que somos nosotros los únicos que mediamos. Me hace acordar esa imagen, ¿vieron La Voz de los que no tienen voz? ¿Me escucharon hablar de eso? Y es una imagen horrible, porque ¿cómo vas a pensar que el otro no tiene voz? O sea, me parece una imagen muy soberbia, colocarse en el lugar de la voz del otro. Y porque además me parece que nos coloca en un lugar de superioridad frente a los otros colegas profesionales, incluso complicado para pensar la interdisciplina, y porque te coloca por fuera de lo institucional, si vos sos el mediador. Vos sos tan parte de esa institución como lo son los médicos, los abogados, los empleados administrativos o los de limpieza. O sea, sos parte de ese sistema institucional. Y lo que vos puedas transformar o no transformar, mejorar o no mejorar, tiene que ver con la posibilidad de pensarte en ese lugar. Porque si yo me pienso por fuera y por arriba de ese lugar, difícilmente pueda anclar. O sea, mi construcción queda en un lugar que no hace pie en la cuestión institucional. Y me parece que eso genera prácticas que no estabilizan en el tiempo. Bueno, es preocupante por eso. Y por otro lado, me parece que esto que decía el viejo manual acerca de que decía, bueno, hay que mediar entre intereses que son... Colocaba los intereses de una manera que no sé si hoy las podríamos pensar de esta manera. Si nosotros pensamos que las instituciones son las garantes de, qué sé yo, de la reproducción del orden, y los sectores populares tienen su potencia revolucionaria, no sé si hoy esa realidad permite entender las prácticas que vivimos, en las cuales muchas veces sostener las escuelas o sostener los centros de salud se convierte en una gran demanda popular. De hecho, ha habido apuestas que tendieron, digo, es más, tuvimos la derogación, se bajó el rango del Ministerio de Salud. O sea, no es que el poder busca consolidar instituciones y los sectores populares buscan limitarlas. Muchas veces los movimientos se dan al revés. A veces el poder busca limitar la capacidad institucional y hay demandas de los sectores populares para consolidar esas instituciones. Mi familia es de Moreno, de un distrito de la provincia de Buenos Aires, donde se dio, ¿se acuerdan? Deben haberlo visto porque salió en los diarios, que estalló una escuela, literalmente estalló.
recuerdan que se murió una maestra, la directora y un personal, y un personal de asistencia que estaba allí ayudando, y estalló. Habían ido más temprano para preparar el desayuno de las niñas y los niños que iban a esa escuela. O sea, fíjense el nivel de compromiso de esos trabajadores, y yo puedo pensar por fuera de esa institución, o sea, quien se coloque en ese lugar, ellos estaban mediando entre la institución y no, eran parte de esa institución, la estaban sosteniendo. La mayor parte de las instituciones sin el sostenimiento de las y los trabajadores no existen, no podrían hacer. De hecho, piensen cómo sería la práctica de las instituciones en donde ustedes trabajan si se trabajara a reglamento. Si uno hiciera lo estrictamente que hay que hacer por reglamento, no podría trabajar. Si uno hiciera estrictamente lo que reglamentariamente tiene que hacer, pasaría poca cosa en nuestros lugares de trabajo. Entonces me parece que discutir cuál es el lugar, cuál es la posición en la que nosotros habitamos las instituciones, ocupamos las instituciones, trabajamos en las instituciones, es una buena pregunta. Y esto no quiere decir negar lo complejas que son las instituciones y lo complicado que son las instituciones. Muchas veces las instituciones violentan derechos de las personas usuarias y violentan derechos de los trabajadores. Las instituciones muchas veces tienen prácticas muy antiguas, muchas veces, no estoy negando esas realidades. Lo que digo es que la posibilidad efectiva de generar transformaciones que queden en los territorios es operando a nivel institucional, modificando las condiciones de esa institución y no saliendo de esas instituciones. Porque eso ya hoy es casi legal. El problema hoy es que, hace un rato hablaba Daniela, comentaba sobre la ley de salud mental. Entonces, bueno, no es que estamos diciendo, discutir las instituciones hoy no es reforzar la institución psiquiátrica, reforzar el manicomio. Pero el tema es, hay un texto precioso de Mariana Cantarelli sobre la reforma de la ley de salud mental que dice, para salir del manicomio no hay que tener menos institución, hay que tener mucha más institución. Porque necesitas mucha más institución, mucha más escuela, mucho más centro de salud, mucho más acompañante, mucha más familia. Necesitas mucha institución, no menos. Si no necesitas la institución de encierro, pero sí necesitas mucha más institución. Entonces me parece que cómo nos posicionamos nosotros en relación a la institución en un momento donde se demanda más institución para poder llevar adelante esto es algo importante. Y no es sencillo, porque todas estas leyes, que son leyes realmente avanzadas, son difíciles de procesar en la propia dinámica después institucional. Les voy a contar un ejemplo. Yo era directora de trabajo social en la UBA cuando se votó la ley de salud mental. En esa época, vieron que trabajo social siempre es un lugar de mucha discusión, y en la UBA está repolitizado, entonces siempre hay un quilombo. Bueno, hay una junta, y la junta no votaba nada por unanimidad, pero cuando les digo nada, era nada, ni un homenaje a un profesor que se había muerto, nada. Cuando digo nada, es nada. Viene y llega el pedido de que eleváramos como una adhesión o una intención de que nos parecía bien la ley de salud mental. Yo lo llevo a la Junta, que era un 15, se votó por unanimidad. O sea, fíjense la adhesión que tenía en Buenos Aires la ley. Eso fue, imagínense, en el mes de, no me acuerdo, pero como yo le dijera, julio. En agosto se brotó un estudiante de primer año. O sea, un estudiante de primer año empezó a tener actitudes violentas. Estaba, evidentemente, con procesos complejos de su salud mental. Vinieron las estudiantes y las docentes a pedir, por poco que entraran a llevárselo, le pusieron un chaleco de fuerza, y si le podían pegar antes de subirle un patrullero, mejor. Entonces,
Entonces yo decía, pero escuchen, acabamos de votar la adhesión a la ley de salud mental, que dice que somos corresponsables de los problemas. La docente me decía, Ana, yo trabajo en un centro de salud, acá vengo a dar clase, y no puedo dar clase con alguien que se desequilibra, ¿no? Y las compañeras me decían, no, porque es un machista. Y yo le decía, bueno, ¿vos crees que se brote con perspectiva de género? Eso no pasa. Claro, porque vos decís, nos parece bien acompañar después a la persona con padecimiento de salud mental, pero que sea generoso, respetuoso. Bueno, no. O sea, conclusión, terminó dejando el pibe este. ¿Qué quiero decir? Que estas leyes son difíciles después de procesar. También es cierto que no había en toda la universidad nadie que pudiera acompañar a este pibe, a estas docentes y a estas estudiantes en este proceso que implicaba convivir con alguien con sufrimiento mental. Entonces yo digo, no necesitamos el manicomio, pero necesitamos mucha institución para poder efectivamente cuidar y acompañar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran atravesando estas condiciones. Necesitamos más institución y no menos. Y si nosotros seguimos pensando que lo mejor que podemos hacer de una institución es salir, difícilmente podamos consolidarlo. Yo tenía esta discusión con un director de un hospital, un tipo genial, que me decía, no, porque para mí en el hospital la prioridad es la comunidad. Y yo le decía, no, para vos en el hospital la prioridad es el hospital. Con una escucha abierta a las demandas de la comunidad, con un área programática bien laburada, con apertura. Pero lo que necesita esa comunidad es un hospital, es un buen hospital, un hospital abierto, que pueda pensar estrategias comunitarias, pero si no, entramos en esto de la corresponsabilidad, que termina siendo algo que Mariana Chávez llamó la coculpabilidad, ¿viste? Viste que se junta la gente y dice, por culpa de la familia que no, por culpa de la escuela que no pudo, por culpa de la coculpabilidad, ¿viste? O la pelota. Claro, Ana, discúlpame, precisamente cuando nos convocaste recién a dar la palabra, yo pensé, ahí recién nombrabas la corresponsabilidad de estas leyes, y por lo menos en lo que es niños, niñas y adolescentes, en la 26061, que también plantea la corresponsabilidad, es como que nadie termina siendo responsable. De alguna manera es como un secreto a voces que nadie termina siendo responsable. Entonces el ETI, que son los equipos interdisciplinarios acá, de aplicación de la ley, dice no, pero bueno, esto no hay derecho vulnerado, no hay maltrato. Bueno, en casilla de cada institución es como que va delineando lo que es suyo, y de repente están los grises, entonces parece que de los grises no nos hacemos cargo nadie, y de alguna manera todo termina siendo un gris. Totalmente, tenés razón, Caro, porque, mira, el otro día te cuento, estaba hablando con un director de una escuela secundaria, y se quejaba de los trabajadores sociales, se quejaba conmigo, que no trabajo con él, pero como que me trasladaba la queja a mí, como si yo pudiera... Entonces me decía, porque yo identifico un problema, dice, por ejemplo, una situación de abuso en una adolescente. Yo llamo y que se hagan cargo. ¿Y qué hacen ellos? Me piden informes a mí, me amplían el trabajo. Decía esto el director del hospital. Y yo decía, claro, o sea, la idea, es una persona responsable, que trabaja bien, no es un chanta el director que te digo esto. El problema es que no tenemos construidos los dispositivos, los formatos, las cuestiones estables. La idea de la corresponsabilidad tiene que construir un tipo de institución nueva para esto, un tipo de acuerdo nuevo. Si no, es coculpabilidad, ¿viste? Es tomá la voz, dámela a mí, y además los problemas, hay un punto en el cual todos tienen razón cuando dicen que el problema no es de ellos. Digo, todos tienen razón porque es verdad, los problemas aparecen de manera que no terminan siendo de nadie. La idea incluso de la derivación, se puso en duda con estas leyes. Porque ¿cómo derivás en estas leyes? En realidad te tenés que corresponsabilizar. Y seguimos con la lógica de la idea de la derivación, ¿no? Te lo derivo. Me hace acordar a Moria Kazan, bien en la antigüedad, que decía, te derivo, era como,
te derivo era me desentiendo de ti, digamos. Y hay cosas para las cuales se puede derivar. Vos para hacer un DNI derivás al registro civil, sin duda. Para gestionar una muleta derivás al sector de no sé qué. Ahora, para procesos tan complicados como los padecimientos subjetivos, como las situaciones de los abusos, las situaciones de las infancias que fueron vulneradas, las situaciones de los maltratos, las situaciones que afectan a cuestiones tan vitales, ¿cómo las derivás? Es complicado. Y por otro lado, no se encuentran los mecanismos construidos y tampoco es cuestión de que uno lo asuma en términos personales. Por eso, insisto, tengo una idea, pero la voy a repetir 20 veces, pero no tengo 20 ideas, o sea que tenemos que revisar nuestra relación con lo institucional. Nosotros necesitamos responsabilidad institucional. Y para eso necesitamos revisar nuestras maneras, cómo nosotros nos vinculamos con lo institucional. ¿Vamos bien? Las chicas del colegio, ¿qué dicen? Digan algo, prendan el micrófono y digan si vamos en línea, no vamos en línea. Sí, Ana. Sí, bien. Estamos escuchándote atentas. Háganse corresponsables de este curso, por favor. Sí. No me deriven el curso. Ustedes me tienen que... Sí, creo que un poco lo que hemos venido... creo que lo que hemos venido trabajando en la organización previa y lo que va a venir con las chicas, con Janina y con Belén, con las Belén, va en sintonía con lo que estás planteando, así que vamos. Me quiero meter con un temita que me interesa un montón. Yo no les pasé material a ustedes. Después les puedo pasar unos artículos para que difundan entre las colegas. Me encantaría si... Por ahí les pasé y me olvidé que se los pasé, pero... No, si no lo has pasado, pero lo que quieras que compartir, nosotros después se los pasamos porque todos han dejado sus datos al inscribirse, así que se los compartimos. Me encantaría mandarle por ahí algunos artículos y si alguno después tiene ganas de mirarlo y me quiere hacer algún comentario, a mí siempre me parece súper interesante, porque bueno, para eso escribimos, ¿no? Para poder discutir ideas y demás. Entonces, quiero algo sobre la idea del sujeto de derechos. Me quiero meter ahí un poquito. Vieron que la idea del sujeto de derechos está hace un par de años largos de moda, ¿no? O sea, cuando la forma de superar las formas estigmatizantes de hablar de la minoridad o de estas formas descalificatorias que teníamos de nombrar a veces a los sujetos ha sido transformada por la idea del sujeto de derechos. Y el sujeto de derechos es como que yo se los digo a ustedes y está bien, ¿no? Nos ponemos de acuerdo. Estamos a favor de la idea del sujeto de derechos. ¿Hay alguien que no, por ejemplo, aquí, que diga no me gusta la idea del sujeto de derechos? Prefiero otra. ¿Hay alguien que se anime? Por ahí lo piensa, pero sería raro que alguien se anime. Si se animan, me parecería, le damos el premio a la valentía, pero sospecho que nadie va a levantar la mano. Por lo menos. Y en esto nos ponemos todo como rápidamente de acuerdo. Estamos a favor del sujeto de derechos, que trabajamos con personas que son sujetos de derechos, que tienen derechos por el hecho de ser argentinas o argentinos o migrantes, no importa, pero digo que por el hecho de ser persona tienen determinados derechos y hasta acá vamos bien. Ahora, en realidad, los derechos tienen una correlación directa con la idea de responsabilidad. No de responsabilidad personal, individual, no es que estoy diciendo el niño que está violentado en sus derechos, él es responsable del niño. No. Hay una responsabilidad social sobre ese derecho que garantiza que se cumpla. Si no, lo que tenemos, como decía Leukovich, son festivales de derechos. O sea, si no hay una instancia institucional que vele por ese derecho, que lo garantice, que lo efectivice, no sé, pongan el verbo que a ustedes más les guste, lo que hay es un festival de derechos. Quiero decir, esto lo decía Leukovich, si no hay ley, no hay derecho. Quiero decir, nosotros entre todos los que estamos aquí nos podríamos poner de acuerdo. Yo tengo derecho, qué sé yo,
a gritar, ella tiene derecho al silencio, todos tenemos derecho a todo, pero si no hay alguien que garantice qué cosas se pueden hacer y qué no, si no hay una institución que garantice, no hay derecho. Los derechos no están aislados de las responsabilidades. En mi caso, por ejemplo, yo que tributo a una tradición política, estoy convencida que donde hay una necesidad hay un derecho. Pero estoy también convencida de que donde hay un derecho tiene que haber una institución que lo garantice. Si no, la de la necesidad y el derecho es un bla bla. O sea, es un potencial. Vos podrías tener derecho, vos deberías tener derechos. Y ahí hay un posicionamiento. A mí me interesa siempre trabajar sobre los posicionamientos nuestros, porque me parece que es fácil siempre identificar el problema en los otros, ¿vieron? Yo digo, bueno, veamos en nosotros, nuestros posicionamientos, qué cosas de nuestras maneras de pensar a veces nos dificultan las lecturas. Entonces, me parece que hay un planteo interesante que dice que la recuperación de la democracia en Argentina post-dictadura recuperó mucho la idea de derechos, desvinculándola de la idea de la responsabilidad estatal, y era lógico que esto fuera así, porque el Estado fue el responsable de un genocidio, el Estado fue responsable de situaciones de secuestro, tortura y muerte. Entonces la recuperación de derechos post-dictadura, en realidad lo que recuperó fue los límites a la institución, ¿no? O sea, la recuperación de la idea de los derechos humanos, post-dictadura fue decir, bueno, tiene que haber límites para el Estado, y eso estuvo muy bien. Pero todo el discurso de los derechos pareció desvincularse de la idea de las responsabilidades. Mariana Cantarelli, que es una autora que a mí me encanta, dice, se olvidaba que en realidad en la retórica previa los derechos eran el predicado de la oración. ¿Se acuerdan la sintaxis que aprendíamos en la primaria? Sujeto, verbo, predicado. Eran el predicado porque era la consecuencia de la acción de un sujeto. O sea, los derechos son el resultado de la acción de sujetos, no se construyen per se. Los derechos, por el hecho de que vos te sientas que tenés derechos, no se construye la protección de tu derecho. La construcción de derechos es un hecho social que implica responsabilidades. Esto que las leyes dicen la corresponsabilidad, bueno, exigen corresponsabilidades que tienen que estar en algún punto. Les muestro mi gata, porque digo, para que vean por qué tengo movimientos espasmódicos, y es que la gata se me sube encima. Bueno, problemas de trabajar en la casa. Por ahí, eso que estás diciendo, el tema del derecho como una construcción en sí misma a partir de diferentes actores, se me viene así como que es una hermosa síntesis, por lo menos para mí, de pensar en el hecho con las mujeres, ¿no? En situaciones de violencia. Lo último es la denuncia, no lo primero. Es cuando ya está armada la red, o sea, cuando ya hay un montón de otras construcciones realizadas, muchas otras construcciones realizadas, con muchas idas y venidas, con pausas, con retiradas, con avances, porque es así, o sea, siempre la denuncia es como el último punto, ¿sí? Porque si es el primero de una serie desencadenante de factores horribles que puede llegar a ser femicidio cada 20 horas, o sea, colorín colorado, a la realidad nos remitimos. Entonces, digo, esto es re interesante, y por ahí como que da luz, digamos, a las formas que tenemos de intentar construir este zigzag de, bueno, esto, o sea, está el hogar, está el niño, sostener distintos espacios, alquiler, bombachas, o sea, digo, hasta tener que pensar bombachas y toallitas, o sea, hasta esas cosas que por ahí vos decís, no, bueno, es una gestión más dentro del conjunto de cosas, y es una construcción que se hace entre varias compañeras, o sea, instituciones y partes, así que no sé, me has iluminado, muñeca, con esa frase. Qué genia, Belén, qué halago. Bueno,
quiero comentarles esto que trabaja esta autora que se llama Mariana Cantarelli. Si les gusta les mando su artículo. Yo me he convertido en una divulgadora de Mariana Cantarelli. Porque ella dice que este posicionamiento sobre los derechos que no tiene en cuenta las responsabilidades construye entre quienes habitamos el Estado, las instituciones del Estado, pero podríamos extenderla también a otras organizaciones de la sociedad civil también, una manera de posicionarnos en ella desde una lógica que ella denomina de la subjetividad demandante. Esto se los voy a trabajar como una imagen exagerada, ¿no? O sea, no hay nadie que sea tan así, pero digo, una imagen exagerada de nuestras formas de ubicarnos en las instituciones. Y dice, la subjetividad demandante, quien la lleva adelante generalmente es alguien que se identifica como moralista crítico, ¿no? Como alguien que ocupa el lugar de la cuestión moralista crítico, que utiliza una palabra, un tipo de metodología que podría ser el habría queísmo, ¿no? El habría queísmo forma parte de esta subjetividad demandante. Y dice, quien ocupa el Estado desde una subjetividad demandante no construye responsabilidad, sino que fuga de la responsabilidad a partir de esta posición. Dice, y hay distintos tipos de fugas. Porque se puede estar dentro del espacio de trabajo, cumplir las 8 horas de trabajo, y sin embargo haber fugado de ese lugar, ¿no? Y una de las fugas que dice es la fuga hacia el pasado, ¿no? Es decir, antes esto funcionaba bien, antes era mejor, ¿no? Esto antes era... Otro tipo de fuga es la fuga hacia los valores, ¿no? Es decir, si hubiera responsabilidad política, si el jefe o la jefa que tengo efectivamente se preocupara, si los compañeros de trabajo... Dice, y el moralista crítico se olvida que la política siempre es un plus sobre los valores, si no bastaría con hacer las cosas bien y alcanzaría, digamos, o sea, gestionar un servicio social es una acción política que implica reconocer que hay que ir además de los valores, o sea, solo con los valores no alcanza. O sea, hay otra fuga que tiene el moralista crítico, esto seguro que no le pasó a nadie en Mendoza, pero en Buenos Aires nos pasa a todos, que es la fuga hacia la interna. O sea, se puede habitar una institución 8 horas, trabajar desconsoladamente, sufrir combatiendo contra el servicio de al lado, el grupo de al lado, el equipo. La interna, eso no les debe pasar a ustedes porque seguro que nunca hay internas en sus instituciones, pero nunca. En el colegio dicen que no, que en Mendoza esto no es un problema en ningún lugar. O sea, yo puedo habitar el servicio de pediatría militando abiertamente en contra de la dirección que nos robó un recurso en el año 80 y nunca nos lo devolvió y quedamos menos, por ejemplo. Eso puede implicar. Y otra fuga es la fuga hacia los recursos. Bueno, no hay recursos suficientes para hacer lo que tenemos que hacer. Los recursos. Sí, y el problema con estas fugas es que el moralista crítico sufre, pero no construye institución, porque fuga de ella. Fuga aunque esté todos los días ahí adentro, ¿no? A mí me ha pasado de estar en muchas reuniones, que estar las maestras, el centro de salud, la gente de la policía, la familia, y decir falta Estado. Es decir, bueno, en realidad uno tiene que definirlo de otra manera, porque el Estado había un montón ahí adentro. Nos faltaba otro tipo de lógica en todo caso. Y me parece que una postura de construcción de responsabilidad, dice esta autora, piensa que hay que historizar, que hay que valorizar la historia, pero que el pasado nunca vuelve, digamos, que hay que en todo caso tomar lo que aprendimos, rescatar los valores de esa historia, pero trabajar situadamente en el presente. Dice, una persona responsable tiene que pensar que se tiene que articular lo posible con
los actores y las actrices presentes ahí, no con los que tendría que haber, no con los moralmente adecuados, digamos, sino con los que existen. Por supuesto que hay límites en esto que estoy diciendo. Digo, yo no pactaría con un genocida, no pactaría, digo, no arreglaría. Pero lo que es cierto es que si nos ponemos, si no extendemos mantos de piedad sobre todos nosotros, es difícil articular cualquier cosa, digamos, o sea, es imposible. El moralista crítico dice, pasar de la responsabilidad hay que entender que la interna es inherente a cualquier funcionamiento institucional. No hay funcionamiento institucional sin interna. Y cuando digan, no, en este lugar no hay interna, prepárense, porque cuando estalle vuela todo por los 1000 pedazos, porque la interna es la manera de discutir la dirección del proyecto. ¿Cómo no va a haber interna? Las instituciones normales, democráticas, tienen interna. Peor son las que las tapan, son como esas familias que dicen, acá nunca no, nosotros nunca tenemos problema, huyan de esa familia rápido, porque ahí se está tapando una cosa asquerosa. Digo, o no, somos todas colegas, sabemos de lo que estamos hablando. Pero, entonces, el problema no es la interna, el problema es el monopolio de la interna. El problema es que la interna sea lo que te organiza el trabajo, y no que sea un aspecto a trabajar. Y después, me parece que el tema de los recursos es un tema importante. Miren, yo utilizo siempre esta imagen. Hace un tiempo en una entrevista estaba entrevistando al director de una escuela de La Matanza, una escuela de arte muy linda, bueno. Y una escuela con un montón de problemas de recursos. Tenía un edificio hermoso, pero que que había sido abandonado, que ocuparon, ¡buah! Y el tipo me decía, yo cuando viene un docente nuevo le digo, yo me comprometo con vos a buscar mejorar todo lo que necesitamos de esta escuela, para trabajar cómodo, para trabajar con recursos, para que las chicas y los chicos estén bien atendidos. Y me comprometo a eso, dice, y me comprometo activamente a luchar por eso. Pero mientras tanto yo te pido que trabajemos juntos con lo que tenemos y con estos chicos, porque no podemos abandonarlos hasta conseguirlo, ¿no? Y a mí me pareció una imagen preciosa, porque decir, o sea, no es negar la importancia de conseguir los mejores recursos, es decir, pero mientras tanto nosotros nos debemos por nuestras propias personas el trabajo con eso. ¿Levantaron la mano la gente del colegio? Ah, no, aparecía ahí levantando la mano. Así que esta idea me parece interesante para cuestionarnos nuestros lugares de ocupación. Y esta autora dice, una imagen que me parece muy interesante en esto que venimos discutiendo, en que hubo una época en la cual identificar las falencias institucionales, denunciar las falencias institucionales, cuando las instituciones se veían como algo incuestionable, era un hecho revolucionario. Hoy, cualquier adolescente reconoce los enormes problemas de las instituciones. Hoy nos encontramos con sujetos que miramos todos, nunca creímos menos en las instituciones. Digo, me juego, gran parte de ustedes debe ir al médico y el médico le dice, hace esto, volvés y googleás, llamás a uno y preguntás, che, pero ¿te parece? Me dio antibiótico para el nene, pero voy a esperar, porque a mí esto ¿no? O sea, nunca creímos menos, y eso que los médicos siempre fueron los más que estaban más cerca de Dios, digamos, en términos del lugar sagrado. Nunca desconfiamos tanto de las instituciones. Las maestras se tienen que desesperar para conseguir que los padres crean que está bien cómo dividen o cómo multiplican, digamos, o sea, ¿no? No es que hayan perdido, hay un autor francés que dice, las instituciones nunca tuvieron tanto poder como ahora, en el sentido de que nunca tuvimos a tantos chicos en la escuela, nunca fuimos a tantos especialistas, nunca fuimos, hay instituciones para todo, y sin embargo nunca les creímos menos. Y nosotros, los trabajadores sociales, lo podemos ver en los maestros, que es verdad, viste que del terror de la directora, señora directora, que era el terror que te mandaran a la dirección, a directoras que le tienen miedo a los grupitos de WhatsApp de padres. O sea, eso no sé si pasa en Mendoza, calculo que no, porque ustedes no deben tener esos problemas. Pero acá pasamos de tenerle terror a las directoras. Yo me acuerdo de la directora de mi escuela primaria, pegaba unos gritos y todos derechitos tomábamos.
Y ahora las directoras le tienen miedo a los grupos de WhatsApp, y tienen razón en tenerle miedo además, porque son máquinas infernales los grupos de WhatsApp de mamis y de papis. Nunca tuvimos a tantos chicos en la escuela, nunca tuvimos y nunca le creímos menos a las instituciones. Pero esto que nosotros vemos en las instituciones, lo ven de nosotros mismos, al del trabajo social, ¿eh? Nunca nos creyeron menos, nunca hubo tantos trabajadores sociales en tantas instituciones, porque nunca tuvimos la expansión que tuvimos ahora. Tenemos ley profesional, nunca tuvimos el reconocimiento que tuvimos hoy, y nunca nos creyeron menos. Digo, los jefes, las personas, los usuarios, o sea, no sé si opinan igual esto, pero esta idea me parece que es una idea impotente para pensar la realidad institucional de la etapa, porque estamos en instituciones débiles, pero no solo débiles porque le faltan recursos o porque son nuevas, sino porque la institucionalidad se encuentra en una etapa, esto no lo digo yo, lo dicen un montón de autores importantes en todo el mundo, las instituciones se han convertido en un lugar de mayor debilidad. Ana, discúlpame. Sí, Carolina, te escucho con gusto. ¿Por qué decís que cada vez nos creen menos a los trabajadores sociales o las trabajadoras sociales? Porque, por ejemplo, hay una necesidad de que vos convenzas, ya el hecho de ser trabajador social, el hecho solo de serlo ya no te garantiza la autoridad que generaba anteriormente frente a algunas personas. Y al interior de las instituciones, por ejemplo, la disputa que hay entre si la decisión de algunos recursos la toman los movimientos sociales, las personas de la comunidad, los trabajadores sociales, es una discusión total. Que antes tenían como cierto lugar más sagrado, no, la trabajadora social. Las personas te creen, que vos digas, no, para mí hay que hacer determinada cosa, y te miden el aceite antes de ver si te van a dar o no bolilla con lo que les estás diciendo. O sea, te dicen que sí, pero después, por ahí ustedes les creen, por ahí ustedes sí les creen, o sea, les creen en el sentido que les valoran un lugar de autoridad. O sea, nunca tuvimos tanto poder y nunca tuvimos menos autoridad. Los trabajadores de lo social, y en esto incluyo los médicos, los trabajadores sociales, pero en el trabajo social también pasa eso. Yo lo veo por lo menos por acá, digo, de que hay que justificar todo el tiempo de lo que uno hace y por qué lo hace, hay que rendir en la estadística, y que llenar el papelito, y que justificar por qué hiciste lo que hiciste cuando hiciste. O sea, hay reglamentos para todo, todas esas cosas son corsets que dan cuenta de las limitaciones. Entonces, ¿te convencí, Carolina? ¿Vos te parece o no? Sí, atraviesa todas las disciplinas, ¿sí? No solo el trabajo social. Mira, uno de los que más sufren esto son los médicos, porque como eran los que estaban más cerca de Dios, ni hablar. Ahora, ¿no les pasó a ustedes, los que trabajan en salud, que los médicos que le dicen, por ejemplo, a la mamá de un chico con discapacidad, que el nene tiene 15 años, ya sabe sobre ese problema de discapacidad más que todos los médicos que están ahí juntos, y que se enoja y le dice, ¿quién estudió, usted o yo? ¿Nunca escucharon eso? Yo lo he escuchado. O sea, esta cosa de decir, ¿cómo me va a discutir a mí, que soy Master of the... Bueno, hubo un caso muy resonante acá en San Rafael de una niña, en realidad era nacionalidad argentina, padres bolivianos, de un distrito acá de San Rafael, que falleció luego de haber pasado como por 4 efectores distintos entre centro de salud y hospital. Entonces hay distintos médicos involucrados en eso, hicieron una denuncia de mala praxis a todos estos médicos que no intervinieron o subestimaron o intervinieron mal. Y ahora, bueno, uno de los médicos o médicas, vamos a decir, con los que trabajamos, ahora tienen como una alerta más especial ante ciertas situaciones, es como que los conmueve toda esta situación. Y bueno, y se sienten totalmente interpelados. Coincido con vos de que es la disciplina como más movilizada y más enojada con todo esto, ¿no? Y porque estaban muy cerca de Dios en las valoraciones que tenían sobre ellos. ¿Viste? Lo que decía, lo que decía el médico era palabra casi sagrada. Pero ojo, que esto
cruza, creo que por ahí en eso, en el trabajo social, como hemos sido siempre más modestas y modestos, nos pega menos, pero en muchas disciplinas hay mucho temor al otro que ya no te trata desde el mismo lugar que antes. Miren, dos imágenes, una por la negativa y por la positiva. Antes en las instituciones, cuestionar a los efectores institucionales era un hecho sacrílego. ¿Por qué ahora surgen todas las denuncias de abusos en las escuelas? ¿Por qué surge ahora? Porque hoy las instituciones son lugares donde se pueden denunciar. ¿Vieron? Digo, ¿por qué ahora, en los últimos años, nos hemos enterado de enorme cantidad de situaciones? Ustedes tuvieron una situación espantosa, la de, sí, era en Mendoza, ¿no? La del hogar de niños sordos. Bueno, digo, cuando la última vez que estuve en Mendoza estaban justo con esa situación. Hay ahí o sea, hoy en las instituciones, el próbolo, tal cual, hoy en las instituciones hay mayor posibilidad de voz. No quiere decir que dejaron de pasar situaciones abusivas, pero hay posibilidad de voz. Eso antes hubiera sido algo terrible. Pero por otro lado, también es cierto de que se perdió el reconocimiento. Miren, esto sí debe ser distinto en Mendoza, porque ustedes por suerte tienen vidas menos violentas que las que estamos teniendo nosotros, pero acá antes se decía que un guardapolvo blanco te daba inmunidad. Que te daba inmunidad en el sentido que con guardapolvo blanco nadie te iba a robar, nadie te iba a mal en los bares, en las situaciones. Y ahora pasa que mucho menos que al resto de las personas, que cada tanto roban a alguien que está con guardapolvo, roban a alguna colega que está yendo a trabajar, roban a las enfermeras, roban a los médicos. Menos que al resto de los mortales, vamos a reconocerlo. Pero pasa. Y cada vez que pasa eso, cunde la alarma. Es decir, esto antes no pasaba, que robaran a alguien. Y cuando vos lo escuchás, decís, bueno, en algún punto reivindicamos nuestro lugar sagrado, porque ¿por qué es menos robable una trabajadora social que una señora ama de casa o un remisero? ¿No? ¿Por qué? O sea, como que en algún punto hay como una búsqueda del reconocimiento de las instituciones que está complicado. Que está complicado. Que está complicado el lugar de autoridad dentro de las instituciones. Eso es un problemón. Eso es un problemón. Construir autoridad en las instituciones es un problemón. Ojo, en una parte, por suerte, porque se pueden decir y denunciar cosas que en otro momento hubieran. ¿Por qué? ¿Ustedes piensan que antes nadie denunció porque era medio chanta? No les importaba? No, porque no era posible esa práctica. Y se habilita la duda, diríamos. Pero también se habilita la duda sobre las prácticas. Hay que dar cuenta de lo que uno hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Hay que dar cuenta, llenar el papelito y por qué hizo esto y por qué no lo hizo y por qué debió de hacerlo, ¿no? Y eso genera distintas reacciones. Para mucha gente esto le genera rechazo, ¿no? Entonces ahí... Ana, por ahí pensaba en esto que decías, que lo que cuesta construir autoridad dentro de las instituciones, lo pensaba ligado a lo que cuesta es construir una autoridad no autoritaria, ¿no? O sea, modos más democráticos de relacionarnos y de ejercer la autoridad. ¿Puede ser por ahí? A mí me parece eso. Lo veo en las escuelas a diario. Eso, me parece que eso es el gran desafío de esta época, pero es mucho más exigente que el poder que emanaba solo por ser la señorita maestra o la señorita asistente social. Quiero decir, la asistente social, todos derechitos, ¿viste? Digo, ahora hay que ganarse ese lugar. Y eso es interesante, pero es muy desgastante. Hay que asumir que es muy desgastante, porque quedás pendiente de la aprobación del otro. Es el otro el que te da habilita, ya no te lo da el hecho de tener el título y tener el cargo. Es más, vos tenés el título, tenés el cargo, llegaste y te miran y dicen, ¿y vos quién sos para decirme a mí? Y eso pasa. Entonces, yo lo que digo es, son procesos institucionales que hay que entenderlos para poder darles lugar en nuestros procesos de reflexión.
para darle lugar en nuestro proceso de trabajo. Construir autoridad es parte del trabajo. Lógicamente, no queremos una autoridad autoritaria, y porque además no nos la bancamos con nosotros mismos. Nosotros también queremos que nos expliquen el porqué de las cosas. Ya, cuando alguien no te explica, te genera mala onda, ¿no? Te genera un proceso de rechazo, si no te dicen por qué tenés que hacer lo que tenés que hacer. Bueno, a los otros les pasa lo mismo. Y me parece que pensar cómo consolidamos instituciones implica pensar cómo consolidamos responsabilidad, cómo consolidamos poder para poder llevar adelante las cuestiones que hacemos. Y eso exige pensarlo desde el propio sistema institucional, desde la propia relación institucional. Por eso digo, no nos pensemos ni por afuera ni por arriba, no nos pensemos en lugares de superación, porque eso nos deja por fuera de la discusión de lo institucional. Tengo un montón de cosas para comentar con ustedes, pero va pasando el tiempo es tirano. Bueno. Otro problema, ¿vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, algo que no haya quedado claro de esto que estoy planteando? Ana, ya que se hizo el bache, para los que no están siguiendo el chat, ahí hemos puesto un link para que puedan dar el presente, quienes están conectados. Perfecto. Bueno, otro problema a combatir en esto de pensar lo institucional es que asistimos a etapas esto comenzó en los años 90, pero lamentablemente tampoco hemos podido revertirlo del todo, que tiene lugar en que se piensa muchas veces la política la política social estoy diciendo, a partir de proyectos y programas que se superponen en las instituciones. Y las instituciones no son una sumatoria de proyectos, son además realidades que consolidan en el tiempo, son esto que estábamos hablando. El mismo director de la escuela que les comentaba el otro día me decía acá en Capital, que él tiene que entrar a 10 plataformas para rendir e informar los programas que tiene en esa escuela. 10 plataformas. O sea, no le queda tiempo para nada, de nada más gestionar e informar. Y además tiene que escuchar a la mamá de la de quinto B, tiene que, ¿no?, ser director. Ser director, las instituciones no son solo efectoras de proyectos, y a veces desde la política social se las piensa así, restando niveles de autonomía de las instituciones y planteándolas como lugares de ejecutoras de proyectos. Y eso me parece que es algo que complica mucho a las instituciones, porque se terminan generando prácticas superpuestas y se generan muchas veces mecanismos, formas de trabajo que pueden ser interesantes, pero que no logran construir institución. Esto por ahí no pasa en Mendoza, pero en donde vivo yo, pasa muchas veces que nombran a alguien con buenas intenciones. Imagínense que me nombran a mí, Ana Arias, y yo estoy preocupada en un área de niñas, niños. ¿Y qué hago yo? Me creo un programa, y el programa que me invento yo se llama Niñeces Protegidas Alternativas Vinculadas al Juego, qué sé yo. Yo me armo mi programa, me contratan 3 personas más y salimos por los territorios en el marco del programa. Esto pasa mucho. No se termina de saber, nunca se ancla en ningún lugar, y dura lo que dura el tiempo político que tengo yo como subsecretaria de algo. Me pongo yo para... Y hay sumatorias de proyectos, sumatorias que no logran fortalecer a las instituciones, sino que muchas veces hasta las debilitan. Las sumatorias
de proyectos. Porque el problema no está en... A ver, yo soy docente de la universidad, hacer un proyecto es una herramienta de planificación, está muy bien, todos lo hacemos y lo tenemos que hacer. El problema es que el proyecto sea lo que ordene a la política social y que sean iniciativas que se bajen desde otra instancia que piense a la institución como efectora. ¿Estoy siendo clara en esto? Porque siento que he sido confusa en la explicación. Decime, Belén, ¿qué no se entiende? Nada. No te entendí, pero bueno, capaz que yo no pasa nada. No, debo haberlo dicho, yo estoy cansada y ya debo estar hablando raro. Lo que yo digo es que hay que pensar que la política social tiene que fortalecer a las instituciones, y para esto tiene que dejar de pensar su forma de trabajo solo a escala de proyectos, y tiene que pensar a escala institucional. Y las instituciones no son solo efectoras de proyectos, las instituciones cumplen roles sociales en los territorios, deben ampliar su forma de estos roles y no solo convertirse en máquinas que rindan proyectos y que los ejecuten. Hay una cosa muy importante en las instituciones que tiene que ver con la escucha. ¿Quién escucha en esa institución? ¿Cuándo se escucha? ¿Cómo se escucha? Eso no se rinde en ningún proyecto, no existe el proyecto de la escucha. ¿Qué posibilidad hay de adaptar lo que hay a la cuestión institucional? Bueno, me parece que en función de esto que yo les digo, es que tenemos que revisar también los conceptos que usamos para pensar lo institucional. ¿Qué palabras usamos para pensar lo institucional? Hace un tiempo, en los años 90, se hablaba mucho de la calidad institucional. Incluso llegó a existir una palabra que las personas más grandes deben recordar, que se llamaba la calidad total. 10 cursos de eso. Era un horror. Pero la calidad es un problema, porque la calidad, como concepto, es el atributo de un objeto, ¿no? Digo, este mate es de buena o mala calidad porque la madera es, qué sé yo, de tal árbol y dura de determinada manera, yo lo curé de determinada forma, entonces este mate para mí es un mate de mucha calidad. Pero en las instituciones, ¿cómo mido la calidad de la escucha, ¿no? Entonces digo, quizás haya que pensar otros instrumentos, otras palabras que sean instrumentos para que efectivamente pensemos la realidad de las instituciones desde otras miradas, desde otras ópticas. Yo, por ejemplo, estoy construyendo una categoría, después les voy a mandar el artículo, me encantaría que lo pudieran revisar, que tiene que ver con pensar la idea de la densidad institucional de las intervenciones. La densidad institucional de las intervenciones. Le robé la idea de densidad al gran economista argentino Aldo Ferrer, que hablaba de la densidad nacional, ¿no? A veces se ha hablado de la densidad institucional para hablar de me parece que se le está disparando el micrófono a Lola. ¿Saben qué, chicas? Ustedes, las del... ahí está, gracias, disculpa, Lola. La idea de densidad se había usado para medir la densidad territorial, a veces para ver la densidad que en los territorios había de instituciones o de recursos. Pero a mí no me interesa pensarlo. No, Lola, no pida disculpas, yo les digo por una cuestión del ruido nomás. Pero a mí me interesa discutir la idea de la densidad interna de las instituciones sociales públicas. ¿Cómo hay instituciones, cómo se puede consolidar la densidad interna de las instituciones para que efectivamente puedan dar cuenta de las demandas de sus entornos, de las demandas de sus territorios? Y con esto ya voy a ir cerrando porque ya son como las 9 menos cuarto, cómo pasa la hora de rápido. Y ahí se me ocurre que hay un conjunto de dimensiones para pensar cómo se consolida o al revés,
se debilita la densidad institucional. Una de estas dimensiones, para mí, tiene que ver con cómo las intervenciones que nosotros planteamos, pero también las propuestas políticas que llegan desde las políticas sociales, se vinculan con la historia institucional. Hay que convertirse en militante en contra de algo que un profesor muy querido nuestro, Carlos Ceroli, llamaba el síndrome de Cristóbal Colón. Esto de llegar y descubrir América, de pensar que la historia institucional no existe, ¿no? Esto hay que ir siempre en contra, porque esa historia institucional, incluso cuando tiene aspectos negativos, incluso cuando no te guste, existe. Existe y opera sobre la realidad. Entonces, las propuestas, las intervenciones tienen que vincularse con esa historia. Muchas veces incluso se desconocen los intentos anteriores, incluso los que fracasaron. Con esto no estoy diciendo de reproducir la historia, no estoy diciendo de tener una lectura crítica de esa historia. Lo que digo es que hay que situarla en esa historia para poder ubicarla puesta en un recorrido largo. Porque también hay una cosa cierta, compañeras y compañeros, las instituciones están antes y después que uno. Y vale lo que hicimos nosotros en ella con lo que quedó, porque si vos fuiste divina, revolucionaria, la más mejor de la más de todas, y cuando te vas no quedó nada, no sirvió para nada tu sufrimiento, tu trabajo o lo que hiciste ahí. Porque vale lo que queda. Entonces digo, ¿cómo se vincula con la historia? ¿Qué pie hace en la historia? Para transformarla, sin duda, para mejorarla o para continuarla, o para recuperar aquello que se intentó y no se pudo hacer. Pero sobre todo esto es una muy buena recomendación para los que llegan como jefes a algún lugar. Todos los que hemos sido empleados públicos sabemos que llega el jefe nuevo y descubre la articulación, descubre, vos decís, ¿te parece que antes de vos nadie se le ocurrió? O sea, si no se hizo es porque es complicado, porque pasan otras cosas, no porque no hubo nadie tan lúcido como vos. O sea, me pongo irónica, pero es un riesgo que todos tenemos cuando llegamos a una institución, ¿eh? No crean que es solo de gente mala. O sea, entonces, ¿cómo las intervenciones o las políticas hacen pie en la historia institucional? Tema 1. Tema 2. ¿Cómo se vinculan con los liderazgos y con las acumulaciones de poder? Las instituciones son, ustedes lo habían puesto en el chat, relaciones de poder. Las intervenciones juegan en esos vínculos de poder. ¿Cuáles favorecen? ¿Cuáles debilitan? La densidad institucional se vincula también con las relaciones de poder. ¿Cómo se vincula con la propia lógica de relaciones de poder al interior y al exterior de la institución? Otro tema fundamental y muy importante es la estabilidad en el tiempo de las instituciones, de las intervenciones. Uno de los problemas de los proyectos es pensar que la vida se organiza de a 6 meses. Nadie organiza su vida de a 6 meses. Y menos si tenés un tema grave. No se acompaña una situación de abuso en 6 meses, ni de violencia, ni de proyecto de vida. Los proyectos de vida no son de a 6 meses. Entonces, las intervenciones que no logren estabilizar en el tiempo son un problema. Sobre todo porque, ojo, estabilizar la experiencia vital es un problema de todos nosotros. Todos necesitamos estabilizar la experiencia nuestra. Es un desafío de la época, digamos. Ahora, para los sectores populares, para las personas que están atravesando situaciones conflictivas, es un desafío aún mayor, porque se mudan mucho más, porque rotan de trabajo, porque hay mayor posibilidad de ruptura de vínculos a partir de rupturas de trayectorias biográficas. Entonces, las intervenciones deben ofrecer estabilidad. Las instituciones que tienen densidad institucional y permanencia en el tiempo saben que esa persona que se fue hoy, por ahí puede volver a los 6 meses, pero si cuando volvió no estaba el que lo atendió, y probablemente se vaya. La estabilidad en el tiempo implica también pensar estabilidad de los equipos. Entonces, una propuesta genial que no garantice estabilidad en el tiempo versus una más o menos, pero que va a estabilizar en el tiempo, yo a priori me juego por la que estabiliza.
porque me parece que hoy eso es un gran desafío hoy. ¿Se entiende más o menos esta propuesta o estoy siendo muy confusa? Otra es cómo se generan en las instituciones posibilidades de autonomía y reflexividad. Las instituciones tienen que tener posibilidad de reflexionar sobre su propia práctica. La mayor parte de las instituciones que nosotros en las que hemos trabajado y que nos han resultado interesantes, tienen momentos donde pueden trabajar sobre su propio problema institucional, sus propios conflictos, y generalmente piensan los conflictos en relación a los usuarios. Yo me acuerdo de una escuela que tenían en un barrio complicado y que decía, bueno, el problema es que los pibes venían a cualquier hora. Y decía, bueno, nosotros tomamos una decisión que fue decir, si llegó a la puerta, entra. Y fue un conflicto interno, porque entonces, ¿cómo hacer? Porque llegó a la puerta y entra. Entonces llegaba a las 10 de la mañana y entraba. Entonces, bueno, todos estos conflictos, posibilidad del trabajo de reflexividad interna. Eso es como un mecanismo de la densidad institucional requiere reflexividad y posibilidad de autonomía institucional, que eso es algo que a veces en la lógica de cómo se bajan las políticas no se... Hay que poder, la institución tiene que tener márgenes de autonomía. No digo la autonomía total, no estoy pensando que se puedan independizar de las redes de efectores, pero márgenes de autonomía. Y por último, y no por esto menos importante, la densidad institucional requiere trabajar sobre las capacidades instrumentales y procedimentales. A veces, mejorar un procedimiento, facilitar los tránsitos de los expedientes, todo ese aspecto bien instrumental que a veces a las y los trabajadores sociales nos embola porque a veces garantiza más derechos que un hermoso taller. O sea, simplificar los procedimientos dentro de la propia institución, los mecanismos de gestión, a veces implica mayor protección de derechos que llevar talleres de reflexión de cosas. Esto sobre la idea de densidad, y por último, la idea de inserción territorial, muy importante. La densidad institucional exige la revisión profunda de la inserción territorial que tiene. Acá Belén pone historia como elemento fundamental de la identidad. Eso es un elemento muy importante. La densidad institucional construye identidad, y esa identidad está muy vinculada con la historia, con decir, bueno, ¿qué hicimos? Y acá les cuento, y ya con esto les juro que termino, porque se me fue el horario al cuerno. Tenía 30 cosas más para hablar con ustedes. Pero estamos bien igual, Ana, porque el horario pautado era hasta este horario, hasta las 21 creo, o 21:30, así que estamos bien. No, yo les puedo asegurar que hasta las 21:30 no va a quedar nadie, porque yo estoy hablando. Eran 2 horas de encuentro, así que estamos bien. Perfecto. Que una de las cuestiones que me parece interesante, y con esto cierro, y es una propuesta para que la analicen y la tengan en cuenta, es poder generar espacios para trabajar sobre la propia historia institucional de los equipos. Porque a veces da la sensación, y por lo menos acá, de que uno puede trabajar 8 horas, 24/7 todo el mes, y la sensación es que nunca pasa nada, que siempre estamos como en el mismo punto muerto. Y en realidad no es así, pasan un montón de cosas. Vaya si no ahora con la ruptura esta tan extraordinaria que hemos tenido con la pandemia. Pero hace un tiempo pensamos y construimos un dispositivo de trabajo que era la construcción de la historia de vida institucional. Después les voy a mandar, también tengo material sobre eso. Era la idea de poder trabajar con equipos. Esta experiencia la llevamos adelante con el servicio social de un hospital psiquiátrico, en la cual le propusimos que marquen los hitos de su historia institucional. Los hitos, momentos que recordaran
momentos significativos de su historia institucional. Le pedimos, lo trabajábamos así, grabábamos. Primero fue una tarea ponerse de acuerdo cuáles eran esos hitos. Yo les cuento algunos que me acuerdo. Eran como 8 o 9 que habían marcado, pero ustedes podrían plantearse menos. Identificar en la historia del servicio social o de la institución en la que están 5 hitos que recuerden en eso. Los hitos pueden ser positivos, negativos, no importa, pero momentos en donde algo pasó que fue significativo. Y en eso contaban, por ejemplo, cuando los trabajadores sociales pudieron ser directores de sala, cosa que fue de ruptura, porque previamente era solo los psiquiatras. Y contaban ahí lo complejo que había sido eso, en términos de que no eran respetados ni por los propios, ni por las familiares, como que se escandalizaban de que no fuera un médico el director de sala, las propias disputas con los médicos. Bueno, ese era un hito. Otro había sido la primera vez que una persona trans había sido internada en sala de mujeres, que había sido todo un conflicto enorme porque dónde internaban a esta persona y cómo hacer para internar a una persona que tenía pena en una sala de mujeres. Entonces eso había sido, para el servicio social había sido un momento que habían sentido como que habían logrado hacer un hito, ¿no? Me acuerdo que se llamaba, no me acuerdo el nombre de la persona trans, que había, bueno, toda una situación que para ellos era relevante, ¿no? Otra había sido cuando dejaron de hacer los trámites de DNI o de gestión de anteojos y iban por la lógica de los operativos. No hacían la gestión individual, sino que habían empezado a hacer operativo de documentación, operativo de... no me acuerdo, era. Bueno, eran un montón de hitos. Uno había sido, y habían marcado uno terrible, que era el no hito, que a mí lo acuerdo dolorosamente, que era situaciones que por el grado de violencia o incluso de muertes, y no pasaba nada, que era terrible que no pasara nada, ¿no? Con hechos terribles. Bueno, ¿qué hicimos? Ellos primero los identificaron y después nos juntábamos y grabábamos qué había pasado en ese hito, qué discusiones había dado, cómo había sido, qué cosas se habían intentado y no salieron, cuáles salieron, cómo había sido. Y con eso escribimos un librito, que se llamaba Hitos Institucionales, que era la historia de esa institución. Y decíamos qué importante para las personas nuevas que se sumen saber que existió esa historia, que existieron esas búsquedas, que existieron esos intentos, que se complicaron, que fueron incluso no se ponían de acuerdo sobre la interpretación del hito muchas veces, pero eso era parte también de la historia de esa institución. Y a veces me parece que nosotros tenemos que escribir nuestras historias para que no nos las escriban por nosotros, ¿no? Que hay que tener la cabeza donde se ponen los pies y que nosotros necesitamos pensar desde nuestras prácticas para también disputar el sentido de las mismas. Me parece que ahí hay algo, hay una tarea importante y que es un recurso de poder también escribir sobre la propia práctica. Así que bueno, yo con esto voy cerrando porque ya son casi las 9 y por lo menos yo estoy cansadísima, pero porque les he hablado como un loro. Pero bueno, es lo que tiene esto del Zoom, ¿no? Que uno se cansa de sentir que habla medio rara, es rara esta escena. Pero bueno, yo espero que me inviten presencial en algún momento. Pero ahora me encantaría que intercambiemos si algo ha generado algún interés o alguna duda. Ana. Diego, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? ¿Qué tal? No, pensaba un poco esto que decía vos, la importancia del análisis del devenir institucional y a grandes rasgos, yo creo que muchos y muchas de las que estamos participando compartimos que a nivel provincial estamos en graves problemas con respecto al sistema de protección integral. Creo que ha habido un marco, una línea muy clara de retrotraer el Estado, que no es lo mismo que multiplicar las instituciones. Esto que decías vos, puede haber más instituciones y sin embargo haber una mirada que me da la sensación que con la ley provincial vino a legalizar
un sistema que no es sistema y que no protege, y que deja en absoluta desarticulación a todos los efectores en el marco de esto de la corresponsabilidad. No es el problema Leti, son creo que todos los efectores, público y no público en este sentido, porque no, digamos, esta ley a mí me da la sensación que no vino sino a desordenar y a controlar buenas estas prácticas. Y digo esto porque te va dando como la sensación que los distintos efectores hoy piensan a los proyectos también como un recurso de control. Si vos me decís que en la práctica institucional esos proyectos se ponen en consideración de los equipos técnicos, estaría genial, porque entonces habilita el diálogo y entonces podemos poner en consideración qué elementos estamos analizando para saber si ese proyecto nos termina enriqueciendo o no. Y yo termino viendo en muchas instituciones que ese proyecto termina siendo un recurso de control para que haya alguien superior que termine diciendo si un recurso válido o no, y ya ese que en primera instancia era un director pasa a un supervisor y un supervisor a una línea, y se termina perdiendo, a lo que se suma la falta de recursos, y sabemos que esto no es posible pensar en la política pública sin recursos, termina siendo humo. Entonces yo tengo una mirada como muy negativa de los proyectos en el marco de estas prácticas. Si el proyecto no va a ser propio, bienvenido sea, porque nos posibilita pensar desde la priorización de lo que vamos a elaborar, el recurso, cuál va a ser el impacto, pero yo hoy veo como que las instituciones hoy se está solicitando el proyecto como un recurso de control. Me acordaba también en algún momento que compartíamos como esta actitud, quizás en lo personal, que se va gestando al interior de las instituciones, como por un lado lo heroico, ¿viste? El que sale a romper todo, a ser capaz de inmolarse en la causa, y aquel que termina adoptando una postura más bien para adentro, retrotraída, me hago un caparazón, me hago como un bicho bolita, y me limito a hacer lo que exclusivamente me dice el protocolo. Y ahí entramos en otro que es, bueno, ahora hay protocolo y resoluciones multiplicadas por 1000, porque yo no sé si en algún otro momento han habido tantas, nunca. Y no sé si comparten, digamos, quienes hoy estamos, pero a mí me da una sensación que un avasallamiento de resoluciones, de protocolos, de que tenés que hacer así, todo, que nos termina limitando nuestro accionar, nuestro análisis profesional y nuestra práctica, porque hoy tengo que ponerme a estudiar los procedimientos y cumplirlos vista rajatabla, porque tengo esta mirada no solamente, insisto, del sujeto que pueda concurrir a las instituciones, sino de otros que están mirando y que pueden conocer o no, pero que tienen la facultad, pareciera, de evaluar mi práctica. Así que nada, eso quería como compartir que... Igual, muy lúcido tu comentario. Mira, acá Beatriz te puso un llantito, un emoticón de llantito. Igual me parece que esta opción que vos planteás, que vos describías, es decir, entre el heroico que dice, bueno, me la banco con el cuerpo y que va a quedar hecho bolsa, porque la heroica siempre termina mal, digamos, y me meto para adentro, cada vez hago menos, me cierro, ¿viste? Digo, me convierto en un... Me parece que la salida a eso es poder politizar el problema, politizarlo en el sentido de pensar cuál es la alternativa política frente a eso, y no pensarlo solo, pensarlo en el conjunto con las posibilidades de las instituciones reales que tenemos. A mí me gusta esa frase de Leucovich, ¿viste? Debes conocer ese texto porque utilizaste mucho el lenguaje de Leucovich, de la subjetividad heroica, que si no lo leíste, Diego, seguro te va a gustar, porque es un retexto, es el de la subjetividad heroica, y Leucovich dice, el héroe, por esperar lo que debe ser, se pierde lo que puede haber. Entonces digo, me parece que el desafío es decir, bueno, en este escenario, con esta institución, con estos compañeros, con esta yo, ¿qué es lo que puede haber? ¿No? Y ir extendiendo ahí el marco de lo que puede haber, porque si no uno pierde la idea de sujeto, porque digo, y eso te limita, te deja, y además te quema la cabeza, porque no hay cosa peor que ir a trabajar, la del bicho bolita, la de cerrarse sobre el caparazón, es terrible, te lima la cabeza en las cosas que trabajamos nosotros. Entonces me parece que ahí el tema es decir, esas son dos posiciones que serían antipolíticas.
Digo, tanto la del héroe como la de... Claro, igual de dañina, digo, totalmente. Por eso, y lo planteaba como la necesidad de recuperar esto, el encuentro. El encuentro también, los trabajadores y las trabajadoras sociales hemos asumido, digo, también hemos quedado, me da la sensación, entrampados en esta demanda, en esta cosa con la complejidad que termina como alejándonos del colega, que nos posibilita encontrarnos, revisarnos. Tenemos muy pocos espacios todavía de supervisión, y por eso buenísimo esta oportunidad que podamos compartir, porque es ahí donde me dispongo también a decir, bueno, a ver, esto es lo que puedo hacer, en el marco de lo que puedo hacer, y también lo pongo sobre la mesa para que me puedas acompañar, porque si no colectivizamos la propuesta, cualquiera de estas dos cosas que estamos diciendo digamos, es para el desastre en lo personal y en lo institucional, ¿no? Por eso digo, traía esta colaboración. Construir dispositivos construir dispositivos que permitan también dar cuenta de lo que sí efectivamente podés, porque si no es muy difícil, digo, te pone muy en riesgo, digamos. Beatriz dice, nos vamos a jubilar sin ver sana. Yo digo, las instituciones tienen salud y enfermedad como todos nosotros sobre nuestro cuerpo. El tema es cómo la trabajamos, digo, cómo trabajar ahí, qué es lo que se puede hacer ahí adentro. Esa es la gran pregunta, y bueno, gracias, Beatriz. Ana, yo pienso esto. Hola, que... Janina, qué gusto verte. ¿Cómo va? Lo pensaba en realidad como una invitación a habitar nuestros espacios, digo, como este desplazamiento del ocupar al habitar, el poder también desandar quizás estas concepciones o estas ideas arraigadas a lo preestablecido, que muchas veces nos llevan como a añorar algo que nunca fue tampoco, nunca tuvimos una institución enteramente sana ni armónica, pero bueno, habitar y con el riesgo que implica andar como nómade en territorios nuevos, en vinculaciones nuevas, en producciones vinculares con nuestros y nuestras compañeras de trabajo. Me parece como una invitación muy bonita esto que planteas, de pensar a través de esta categoría de la densidad institucional, andar como en esos nuevos recorridos. Y lo pensaba, bueno, en esas categorías puntualmente. Gracias, Janina. Hablas muy bello. Tenés que dedicarte a la escritura, porque tenés una habla muy bella. Gracias, un poco afónica en este momento. Se ríen las chicas del colegio. ¿De qué se reirán? ¿Te hablas tipo directora? Hablen, así nos reímos todos de ustedes. No, porque acá debatimos, mientras escuchamos, vamos diciendo ejemplos de cosas, dispositivos, qué sé yo, vamos a hablar haciendo acotaciones al margen. ¿Tienen espacios de supervisión? Desde el colegio sí, tenemos... Ese es un recurso valiosísimo. Yo he sido supervisora de acá del Consejo de Capital, y eso es algo que hay que aprovechar, ¿viste? Se usa poco, los colegas usan poco, pero la verdad que es un recurso invaluable. Sí, cuando hablabas un poco de esto de la densidad institucional y de qué cuestiones tener en cuenta, me parece que las supervisiones institucionales suman mucho a poder analizar esto. Vale. Todavía estoy conectada. Sí. Bueno, no sé si hay alguna otra consulta, algún otro aporte.
Cuando hablaban esto de las supervisiones, digo, en esto de la densidad instrumental y las diferentes como dimensiones que fuiste nombrando, que me parecen todas como muy interesantes, creo que la capacidad instrumental y procedimental que dijiste, creo que la supervisión es uno de los elementos fundamentales. Y cuando vos hablás, viste esto de la escucha que nombraste recién, o sea, no hay un proyecto que diga, hola, este proyecto se llama escucha. Y creo que en realidad la supervisión tiene que ver con eso, con la propia escucha, ¿sí? Y con la escucha de la colega que te va como retroalimentando y te va como dando nuevas configuraciones de ese escenario que vos estás planteando. Entonces creo que es como que son como un montón de dimensiones y de pistas para poder pensar esa dinámica institucional de la que somos partes también. Entonces, para mí ha sido como re grato. La verdad que agradecido. Ay, gracias, Belén. Gracias. A mí me parece que además es importante también en las supervisiones y darse espacio para la discusión sobre lo institucional, porque esto que tienen las personas, los usuarios con las instituciones, también lo tenemos los profesionales, que es que les pedimos muchas cosas a las instituciones, nunca les pedimos tanto a las instituciones y nunca les creímos tan poco. Nosotros participamos, hay un autor que dice, participamos de una sociología desencantada. Nosotros estamos desencantados de las instituciones. No les creemos, sin embargo les pedimos mucho, ¿no? Les pedimos, y bueno, es una etapa complicada, digamos, en este sentido. Fíjense en la escuela, para poner un ejemplo. La escuela nunca estuvo tan cuestionado el lugar de las docentes, el lugar de los no docentes, el lugar de los directores, qué tienen que hacer los chicos, o sea, nunca estuvo tan cuestionado, en eso no están de acuerdo. Y sin embargo, nunca le pedimos tanto a la escuela, le pedimos hasta que regule la sexualidad de los adolescentes cuando estén el sábado a la noche en nuestras casas. ¿Se entiende? Le pedimos, digo, la ESI es un proyecto, o sea, le pedimos un montón y sin embargo les creemos muy poco, ¿no? Y las dos cosas son muy importantes, digo, no es que son cosas deliradas. Les exigimos mucho porque, bueno, es lo que creemos que tienen que ser y sabemos sus enormes deficiencias, pero esa combinación es difícil. El tema de los recursos es un tema, por supuesto, fundamental, siempre acuciante. Pero para disputar recursos hay que tener claridad del proyecto también institucional. A veces es difícil disputar recursos en instituciones que nadie defiende. Y eso es un tema. Cuando las instituciones logran recursos es porque primero lograron ganar la batalla del reconocimiento de la necesidad de esa institución. Nadie da recursos por queja, digamos, o sea, en la política, por ahí si sos, qué sé yo, tenés intereses creados, qué sé yo, pero en las sociales es difícil. Bueno, yo particularmente te quería agradecer porque hace mucho que no asistía a un seminario que me hiciera pensar, que me saliera un mito de la cabeza. La verdad que te agradezco un montón. Y por ahí, bueno, comparto muchísimo lo que se habló hoy. Y bueno, una de las cuestiones que yo estoy utilizando en mi profesión es fortalecer los recursos institucionales. Trabajar con los recursos, por ejemplo, particularmente de la escuela. Las redes son sumamente importantes, pero los recursos institucionales son muy válidos y muy provechosos, y más cuando hay compromiso. Excelente. Bueno, sos muy generosa, Mariana, te agradezco tu comentario. Bueno, yo les voy a mandar entonces unos artículos para ver si a alguno les interesa. Por ahí les mando varios, ustedes si a alguno le pueden echar una mirada y después me escriben con algún comentario. A mí me encantaría, si tienen ganas, y si no, bueno, los guardan. Sí, Ana, lo que nos envíes se lo vamos a compartir a las docentes que van a seguir trabajando con el grupo. Por ahí ellas pueden ir también tomándolo, trabajándolo o compartiéndolo, porque a partir de mañana ya van a trabajar por delegación con cada grupo. Así que, bueno, este era como el único espacio que me parece que estaba bueno dar lugar a las reflexiones y preguntas, porque digo, este encuentro grupal más amplio después se va a transformar en encuentros más locales, con la finalidad de poder seguir profundizando, ¿no?, en esto de territorios, instituciones, la instrumentalidad
que por ahí es tan diversa de acuerdo y con características muy diferentes de acuerdo a los territorios, y queríamos también profundizar en eso y en esto de lo colectivo, que toma más fuerza cuando podemos encontrarnos con colegas que transitan por las instituciones con las que día a día articulamos, ¿no? O sea, poder pensarnos colectivamente, y me parece que también es esa la apuesta de este seminario y de este espacio, ¿no? Que podamos encontrarnos con colegas con los que por ahí dialogamos, interactuamos, recibimos informes, tenemos las internas institucionales, y poder reconocernos, escucharnos y compartir. Así que bueno, eso es lo que empezaremos a trabajar a partir de mañana y las semanas que siguen hasta octubre. Nada más que agradecerte, Ana, muchísimo este encuentro y tu generosidad, como siempre, para compartir tanto con nosotros. Y quiero también aprovechar porque están todas las delegadas y delegados de las delegaciones del colegio, que también están siendo parte del curso, así que también agradecerles a ellos por todo lo que han movilizado para que colegas de las diferentes instituciones de las delegaciones estén compartiendo y aprovechando este espacio. Y también a Lavalle, incluirla dentro de ese, colegas de ese Lavalle, sí. agradecimiento a Lavalle, que todavía no tenemos delegación, pero sí hay un grupo bastante importante, y bueno, y hay una persona, Fabiana, que es un poco el nexo entre el colegio, es la referente entre el colegio y todos las y los profesionales de Lavalle. Así que bueno, todos y todas. Bueno, les agradezco mucho y estamos en contacto. Abrazo grande. Bueno, gracias, Ana. Chau, chau a todos. Chau, chau, chau. Chao, hasta luego, gracias. Chao, hasta luego.